En este video vamos a hacer el análisis de lo que se conoce como un rectificador trifásico de media onda, también denominado rectificador trifásico de 3 pulsos. Ahorita vamos a ver por qué se le conoce con ese nombre. Lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestro esquema de ORCAD PSpice una fuente senoidal, bueno, de hecho son 3 fuentes senoidales, a través de la variable vsin. Colocamos en nuestros componentes y vamos a poner 3 fuentes que va a representar nuestro sistema trifásico. Cada fuente es un voltaje de fase. De una vez la voy a configurar. Voy a poner en el offset, boff, un valor de 0. Recuerden que esto quiere decir que cada fuente está simétricamente distribuido su pulso positivo y negativo para que la mitad pase en el ciclo positivo por arriba de 0 y la otra mitad en el ciclo negativo por debajo de 0. De lo contrario, cuando yo modifico el offset, estaría especificando que mi señal senoidal está montada en una componente de corriente directa. Luego nos vamos a la variable VAMPL, es decir, amplitud de voltaje. Aquí es donde le vamos a dar el voltaje máximo de la senoidal. Para este ejemplo, pues voy a poner simplemente 120 volts en cada una de las fuentes y voy a poner también un valor a la frecuencia, que en este caso, como estamos en México y en América, pues son 60 ciclos por en Norteamérica, perdón, pues son 60 ciclos por segundo. El valor de AC lo voy a dejar sin especificarlo porque ahorita no nos preocupa esta componente. Luego voy a escoger mis diodos. En este caso es el D1N 4007, que es un diodo de uso o de propósito general que soporta hasta 1 ampere y puede bloquear por arriba de 1000 volts. Entonces, tengo yo mis 3 diodos colocados de esta manera y ya nada más me falta como componente añadir la carga, que en este caso va a ser una simple resistencia. Voy a dejar el valor por default que me sugiere ORCAD, que es de 1 kilo, y lo único que me faltaría por hacer para terminar mi circuito es colocar el cableado. Lo que voy a hacer primero es entonces unir todos los cátodos en un punto y que va a estar conectado a su vez a un extremo de la resistencia de salida, la resistencia de carga que le llamamos. Posteriormente me voy a los puntos negativos, a las terminales negativas de mis fuentes trifásicas y voy a unir los 3 nodos negativos de las fuentes en un solo punto que va a ser el equivalente a mi hilo del neutro en un sistema trifásico. Y ese neutro lo voy a colocar en el otro extremo de mi resistencia de carga. A continuación, lo que hago es colocar el punto positivo, el nodo positivo de cada fuente en el extremo del ánodo de cada diodo para que de esa manera quede completamente cableado mi circuito. Entonces mi circuito quedaría, permítanme hacer un pequeño zoom de cómo quedaría el circuito, quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Mis 3 fuentes con mis 3 diodos y mi resistencia de carga entre la salida de los diodos, el cátodo pues, y el neutro de las fuentes. Ya lo único que me falta es configurar cada una de las fuentes. Entonces, la configuración que yo tengo que especificar, o lo único que me falta, es lo que se conoce como la fase de la fuente, el desplazamiento. Recordemos que en un sistema trifásico, el desplazamiento entre cada uno de los voltajes de fase son 120 grados. Entonces, para el primer voltaje de fase yo pongo que son 30 grados eléctricos, le pongo un 30 ahí. En el siguiente voltaje de fase tengo que restarle 120 grados a esos 30 grados que acabo de poner. Entonces serían 30 menos 120 pues son menos 90 grados eléctricos. Perdón, puse doble menos. Y por último,
el tercer voltaje de fase, la tercera fuente, estaría a los 210. Ya tengo mis 3 voltajes de fase. Lo único que me resta es colocar mi medidor de voltaje diferencial. Yo les sugiero acostumbrarse a utilizar los medidores de voltaje diferencial, son estos de aquí, en lugar del voltaje simple. Y el voltaje diferencial les mide, pero entre dos terminales de los componentes. Y muy frecuentemente en los circuitos que vamos a ver más adelante, vamos a requerir medir entre dos terminales y no necesariamente con respecto a la tierra del circuito. Y hablando de la tierra del circuito, pues justamente voy a colocar mi tierra que voy a utilizar siempre en los circuitos que analizamos en la electrónica de potencia, este símbolo de tierra con un 0 del lado derecho para poder ejecutar mi simulación de manera adecuada. Entonces siempre voy a requerir una tierra. Este es el símbolo que vamos a utilizar en todos los circuitos de ORCAD. Ya tengo completo mi circuito con todos los cableados y los medidores diferenciales. Lo que continúa o lo que sigue a continuación es crear mi perfil de simulación. En este caso yo ya lo creé. Le doy cualquier nombre y lo que voy a hacer es escoger esta parte que dice dominio del tiempo, time domain. Y le voy a decir aquí cuánto tiempo quiero simular. Entonces, si estamos hablando que son 60 ciclos por segundo, yo saco el inverso de esa frecuencia y es el tiempo que tardaría una onda, una forma de onda completa en generarse. Entonces serían 16.66 milisegundos. Yo puedo decirle entonces que con 100 milisegundos voy a tener un poquito menos de 10 ciclos completos de cada voltaje de fase. Entonces le voy a dejar 100 milisegundos y el siguiente parámetro que voy a ajustar es la resolución de mi forma de onda. Mientras más pequeños pongan ustedes este valor de 0.1 milisegundos que yo estoy poniendo aquí, el maximum step size, más definida va a ser su forma de onda, pero más tiempo le va a tomar a ORCAD PSPICE ejecutar la simulación. Entonces tampoco se vayan a valores muy pequeños, a no ser que realmente les salga muy ruidosa la señal. Entonces yo en este caso pues pongo un valor típico, 0.1 milisegundos, es más que suficiente. Le doy a aplicar, aceptar y me voy aquí donde dice Run PSPICE. Entonces esto me va a abrir la plataforma alterna a ORCAD, que es PSPICE, la que ya ejecuta la simulación, y observo que efectivamente ya me genera todos los pulsos, que son prácticamente un poquito menos de 10 ciclos completos. Y para poder observar yo un periodo completo de mi senoidal, pues dijimos que eran 16.66 milisegundos. Entonces le doy doble clic al eje de las X y se me abre esta ventana que dice Axis Settings. Está de aquí y me voy a ir aquí donde dice definido por el usuario y le voy a poner 16.66 milisegundos. Y observen lo que va a pasar. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que se generan 3 pulsos a la salida, es decir, en mi resistencia de carga, por cada ciclo completo de un voltaje de fase. Entonces, mientras tengo el voltaje de la fase A, el voltaje de la fase B y el voltaje de la fase C que cumplen un ciclo, yo voy a tener 3 pulsos en mi resistencia de carga. Por eso se le denomina rectificador de 3 pulsos. Yo puedo observar de dónde a dónde varía en el eje vertical, cambiando la resolución, dándole doble clic en el eje de las y decir, ok, ¿sabes qué? Quiero que vayas desde 0 hasta el máximo, que son 120 volts. Y lo que observo es que mis 3 pulsos nunca van a llegar a 0. Siempre van a estar por arriba de 0 volts. Esa es una de las características principales de los rectificadores trifásicos comparados con los monofásicos que vimos en los cursos anteriores, los cuales sí tenían cruces por 0 o llegaban hasta 0 volts, en el caso del media onda y de onda completa. En este caso nunca llegan a 0, siempre están por arriba. Y por último, lo que resta por hacer es hacer el cálculo
de el voltaje promedio. Le voy a dar doble clic a la variable que estoy graficando, que estoy simulando, y observen que del lado derecho me aparece las funciones que yo le puedo aplicar a esta variable. Entonces, en electrónica de potencia siempre nos va a interesar valores promedio y valores RMS o eficaces. Entonces, en este caso voy a graficar el valor promedio y observen que yo tengo entonces ya la forma de onda que correspondería al valor promedio, y para poderlo medir tengo que activar esta parte de aquí que se conoce como el cursor. Es como si fueran los medidores del osciloscopio, y me empiezo a desplazar a lo largo de la forma de onda que estoy simulando. Entonces observen que yo puedo ya tener acá abajo la ventana donde me está dando los valores en X y en Y del valor promedio. Entonces observen que yo tengo en el valor promedio un valor aproximadamente de 98.88 volts, prácticamente 99 volts. De esta manera queda concluida la explicación del rectificador trifásico de 3 pulsos, o también conocido como rectificador trifásico de media onda, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.